que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Una mujer sin estereotipos es una mujer estampa. Y ahora en la 92.9 tienen su espacio, Stampa Magazine, en La Clave. Sábados de 10 a 11 de la mañana. Datos, entrevistas, sexualidad, panoramas y mucho más con Caterina Siri y Francisca Guevara. Somos compañía. Somos La Clave. Combinación Clave presenta El Mostrador en La Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en La Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en La Clave. Héctor Cosio está con nosotros y también Mirko Macari. Hola, buenos días, Fernando. Tira todas las críticas al tiro, Héctor. ¿Qué me estáis diciendo? Contémosle a los auditores que Héctor estuvo anoche en el panel de debate del Congreso Futuro sobre ciencia con los candidatos presidenciales. Sí, mira, ayer se produjo efectivamente el primer debate presidencial en materia de ciencia, innovación y tecnología. Pero tomando las palabras de Fernando, aquí hay 2 puntos. Yo voy por el punto un poquito más desagradable, al menos para nosotros, para el Mostrador, que trabajamos desde el comienzo en la organización de este debate. Y cuando digo el comienzo estamos hablando de por lo menos 4 o 5 meses atrás. La coorganización significa varias cosas. Significa invertir tiempo, significa pensar en términos de contenido, significa colaborar en función de una misma dirección, que es posicionar el tema de la ciencia como un tema importante en la discusión política de ahora, con miras también a solucionar necesidades críticas en el futuro. Y eso es una cuestión súper importante. Entonces, cuando uno hace un trabajo de esta naturaleza, uno espera también, digamos, que los compromisos se cumplan. Y en el caso, por ejemplo, de la relación que tuvimos con Turner y CNN, no se cumplieron. Este fue un trabajo coordinado que trabajamos entre varias instituciones, y estoy hablando de varias, estoy hablando cerca de 20 instituciones, y finalmente esto se presenta como si fuese solamente un tema de CNN. Show televisivo. Un show televisivo. Y ahí hay un punto importante, porque en el fondo, cuando nos enfrentamos a un tema, a un debate, donde los temas, donde el contenido es lo importante, donde la discusión tiene que ser apasionada, porque en el fondo estamos discutiendo no solamente qué Chile queremos, sino qué es lo que no queremos que pase en Chile si que no tomamos medidas ahora. Y esto no se convierte, digamos, dentro de un formato solamente televisivo, pasa a ser un show. Entonces, y el show lo que hace es rebajar el peso de las opiniones, rebajar el contenido, y todo pasa a ser más formato más forma, digamos, que contenido. Y eso fue lo que terminó pasando ayer. Habían varias cosas que deberían estar incluidas y finalmente, digamos, se cambiaron por formatos de televisión y eso, digamos, lesionó, a mi juicio, lesionó en gran parte el foco del trabajo. Y es un riesgo. Ahora, claro, uno gana masividad, el Congreso del Futuro gana masividad al tenerlo CNN también con una transmisión de Chilevisión, pero esos son los costos. O sea, uno sabe en definitiva que ya no está en un tema, digamos, de contenido, y está en un show. Ahora, pero espérate. Yo vi el Congreso, el debate ayer y... esas son las críticas, dije. No, está bien. A mí me parece muy bien y me parece muy justa. Y yo en general te podría adherir a montones de cosas cuando los formatos pasan a ser televisivos. Hay exigencias que la televisión pone que necesariamente a veces conspiran contra algún tipo de contenido. Pero ayer la ausencia de contenidos en gran medida estuvo, con excepciones, yo quiero decirlo con excepciones, estuvo dada básicamente porque de la ciencia que se trataba de hablar no era necesariamente la ciencia de la que se habló. Desde luego, esa es la segunda parte más interesante, claro, también. El contenido de las personas que estaban debatiendo, que eran los candidatos presidenciales, casi todos, tenía que ver mucho más con cosas que no eran efectivamente ciencia, que repito que hubo excepciones, pero que tenía que ver con básicamente cosas que eran más bien mecanismos de tecnología aplicada a la cotidianidad que de ciencia, y por lo tanto lo que reclamaron, por ejemplo, las personas
los científicos que estaban presentes en el público posteriormente fue exactamente eso, fue decir, oye, no confundan que cada chileno tenga un celular con ciencia, digamos. Sí, yo creo que ese elemento es la crítica que está de fondo, que veníamos conversando recién con Mirko también. Lo primero que se ve, digamos, claro, es un manejo muy pobre del tema, pero en ese manejo muy pobre también se nota una confusión. Por parte de los candidatos. Por parte de los candidatos. Y sin excepciones. Ahora, hay temas que se manejan más, temas que se manejan menos. Pero ayer pasaron 3 cosas, a mi juicio, en términos de los candidatos. Primero, demostraba, digamos, que tenían muy poco conocimiento del área. Segundo, que tenían una confusión. Confunden ciencia con tecnología básica. Tercero, bueno, y eso ya es muy práctico, eso, digamos, ocurre en casi todos los políticos que evaden las respuestas. O sea, se les hace una pregunta y responden otra. Lo que me dio la impresión ayer es que la evasión no estaba por el hecho de posicionar un tema, sino que la evasión estaba porque no manejaban el contenido. Y al no manejar el contenido, entonces te responden cualquier cosa. La pregunta era, defina antropoceno, y ahí quedan todos muertos. Bueno, tal vez si hubiera hecho una pregunta como esa hubiera sido. Pero mira, la primera parte del formato era interesante. La primera parte del formato se le exigía, o esto se estaba pensado, que los candidatos primero tuvieran la oportunidad, así lo definimos en un comienzo, que los candidatos hicieran una especie de exposición TED. O sea, queríamos cambiar este formato, y el candidato saliera ahí de lo común y hiciera una pequeña presentación con sus temas. Eso no se pudo. ¿A qué se terminó restringiendo? A una pequeña enumeración, digamos, de su programa de gobierno y alguno que otro atisbo de problemáticas que podría enfrentar Chile. Fue súper pobre. La segunda parte, que yo considero que es la parte del debate propiamente tal, que era una parte interactiva donde estaba el público presente escribiendo tweets, y en ese momento ya el debate estaba haciendo trending topic nacional y después pasó a ser trending topic mundial. Hubo 7 preguntas. Una de ellas me tocó preguntar a mí, se la pregunté a Guillermo y no la respondió. Tal vez sería bueno que me la respondiera después. Pero lo que pasó es que la mayoría de las preguntas en el segundo bloque eran muy buenas. Eran preguntas que apuntaban directamente a cómo Chile va a enfrentar con políticas de ahora soluciones del futuro, y cómo también puede considerar que la ciencia no es, como decía Fernando recién en su editorial, una oficina al final del pasillo. No es una app. Claro, no es una aplicación. O sea, la ciencia es parte fundamental de la cultura. Y mientras la ciencia se valore como un momento fundamental de la cultura y del cuerpo social, se van a tomar las decisiones correctas. Pero si tú empezás a pensar, si en el fondo se le pregunta sobre cómo enfrentar el cambio climático y no tienen el menor conocimiento que, por ejemplo, que en Chile cada persona de nosotros producimos 5 toneladas de dióxido de carbono per cápita, y que con eso que estamos produciendo ahora, solamente los efectos de lo que está hecho ahora, no lo que va a pasar en adelante, se van a ver durante todo el siglo XXI. O sea, ni siquiera manejan esa información y empiezan a decir que lo bueno la manera de poder mitigar el cambio climático es tratar, no sé, pues de fortalecer ciertos organismos de seguridad para que actúen con los desastres. Es no entender nada. Sí, yo dije un poco usé esa metáfora de la oficina al final del pasillo, porque yo llevo, pero fíjate, Héctor, la cantidad de años. Fui el que hizo la primera columna de ciencia en la revista Análisis, que no tenía mucho, se llamaba Postdata, que no tenía más objetivo en ese momento histórico de básicamente luchar por el retorno a la democracia. Meter deporte, meter ciencia, como se metía, era una cosa que generaba discusiones. Pero se metió en ese entonces para justamente intentar recuperar la idea de no solamente la ciencia llevada a su expresión galletera, digamos, del artículo que tiene ciencia incorporada, sino que sobre todo del análisis crítico, del pensamiento reflexivo respecto a la ciencia, de la diferencia de poder enfrentar supersticiones y superchería versus pensamiento racional y ciencia, digamos, en todo ese tipo de cosas. Pero bueno, siempre ha sido cuesta arriba, toda la vida ha sido cuesta arriba. Hay personas, estaba viendo Jorge Baúl, que siempre está muy atento a estos temas,
No sé la cantidad de cartas que Jorge Baúl debe tener a los medios de comunicación pidiendo oportunidades para que se abran caminos a la ciencia de verdad. Pero yo no sé, podría ser 2 libros o 2 volúmenes de libros. No se oye, padre. No se oye, padre. Y no se oye, padre, en gran medida porque, por 2 razones a mi mover. Porque la ciencia para que, era la tesis central de la editorial de hoy día, porque la ciencia para que tenga realmente validez dentro de un país necesita tiempo para generarse. No es una cosa que se vaya a inaugurar necesariamente en el mismo mandato del presidente. Deben ser políticas de Estado. No, mira, políticas de Estado a largo plazo. Yo te escuché el editorial, Fernando, y los 2 fenómenos o las 2 críticas que levanta Héctor, que aparte de ser editor general, ha sido el editor de cultura y de ciencia, ¿no? del diario hace mucho tiempo. Entonces, tanto la definición del formato, el mandato de que manda la tele, la imagen que tienen que poner al cabro que es casi conductor de un reality, porque etcétera, no sé, más la debilidad profunda de los líderes políticos, los candidatos presidenciales, la falta de consistencia, vienen a expresar un fenómeno, y hoy día en la previa del 18 sería súper relevante mostrarlo como parte del etos, ¿no? Del momento en que está el país. Vienen a expresar una cultura completamente centrada en el rendimiento a corto plazo. Tú lo mencionabas hoy día en tu editorial, una cultura funcional a lógicas rentistas e inmediatistas, a la imagen, ¿no? A la distancia con la reflexión crítica, con los contenidos complejos. La ausencia de ciencia en el debate nacional, en el fondo de los currículum educativos, es también la ausencia de humanidades. Ciencia y humanidades van de la mano. Y ambas han sido borradas, arrasadas deliberadamente, a mi juicio. Aquí está la expresión del modelo instaurado en la dictadura que busca esto, ¿no? Gente ignorante, un país básicamente inculto, incapaz de complejizar problemas, esclavos de la cultura de los 140 caracteres, del Twitter, de la lógica de lo pequeño, cuando justamente si en algo consiste la evolución humana, la espiral evolutiva del hombre, es en ampliar su capacidad de comprensión del fenómeno de la vida como algo multisistémico, como algo integrado. Frente a eso nos estamos enfrentando hoy día en la frontera real de la ciencia. Eso es lo cuántico, a eso nos lleva la física. Todo está relacionado con todo, y entonces como nunca en la política y en los medios, particularmente en la televisión, no se expresa esa pobreza del espíritu que tiene como contrapartida el acento puesto en lo material, ¿no? El acento puesto en la solución de las condiciones materiales de la existencia como única dimensión de la vida social y política de lo humano. Y entonces somos más ricos en acceso a bienes materiales y somos infinitamente más pobres, más incultos y más ignorantes, porque este país confunde educación con instrucción. Lo hablábamos el otro día a partir del problema de drogas en la Alianza Francesa, y ahí está la clave de lo que estamos viviendo, y es patético. Yo veía el debate anoche y me quedaba con la misma reflexión sin conversarlo con Héctor hasta el día de la mañana. Oye, estos gallos no cachan nada, o aquí no hay masa crítica, aquí no existe Algor, por ponerlo en simple. Y esa es la falta de liderazgo. ¿Cómo se ha destruido el liderazgo político de verdad? El líder, el que sabe, el que comprende la totalidad de la problemática social. Déjame decirte 2 cosas respecto de eso. Yo he recomendado acá a veces libros que yo creo que son libros que debieran ser casi libros familiares, digamos, a la antigua, así como que se leyeran en conjunto. Uno de ellos, que es una introducción a la ciencia extraordinaria para que te agarre, para que te fascine, y yo lo he dicho varias veces, es un libro de un periodista, en realidad científico, que se llama Bill Bryson y que se llama Breve Historia de Casi Todo. Y es un libro voluminoso que parte con la niña que le pregunta ¿por qué se produce, por qué la ola es recurrente en el mar? Viene una ola tras otra, si se retira para atrás, ¿cómo vuelve a entrar de nuevo? ¿Qué le empuja? Y el tipo se empieza a preguntar, a ver, déjame pensar, y empieza a generar un conocimiento enciclopédico, pero muy entretenido, muy aterrizado desde el origen del universo hasta ahora.
Y el otro, que es el más importante de todos que yo he recomendado en términos políticos, es un libro de un físico norteamericano que se llama Richard Miller, que se llama Física para futuros presidentes. Y que básicamente lo que él hace es, pensando en Estados Unidos como presidente, pero es exactamente igual para cualquier otro, dice, cuando una persona tiene el poder al alcance de la mano y con una serie de códigos y un botón, de poder destruir el mundo 25 veces si quisiera, y poder determinar qué conocimientos respecto de los impactos que sus facultades generan potencialmente, qué es lo que debiera él conocer de cómo el mundo es, de cómo, que tiene la capacidad de destruirlo, qué cosas debiera conocer de su mundo, debiera estar obligado por el poder que tiene y por la toma de decisiones que tiene de conocer en términos científicos del mundo en el que le tocó vivir. Y escribe este libro, Física para futuros presidentes. Todo lo que debiera saberse cuando tú aspiras a tener un escaño político de representación popular y le cagas o le alegras la vida a las personas sobre la base de tus decisiones. Ahora, a propósito, sí, vamos a hablar también. Vamos a recomendar el libro. Vamos a recomendar el libro. Recomendemos el libro. Yo creo que una recomendación muy buena de libros, porque habla de ciencia, pero sobre todo habla del mundo que vivimos hoy. Es decir, hoy día estamos pasando hay crisis de toda naturaleza, pero también hay crisis religiosa y crisis valórica. Y hay un nuevo concepto que tiene que ver con cómo hoy día también el tema científico y el tema de la aceleración de los descubrimientos científicos está cambiando el valor del humanismo, que se llama el transhumanismo. Uno de los libros yo creo que más claros para poder ejemplificar, fue un bestseller del año pasado, es el libro de Yuval Harari, el Homo Deus. Es muy claro para poder explicar en qué situación estamos hoy día. Bueno. Pero junto con digamos, recomendar ese libro, quisiera hacer un hincapié en una valoración positiva del esfuerzo que se hizo ayer, aun cuando demostraron que los candidatos no manejan el tema. Esto fue trending topic mundial. Yo quiero dejar claro que esto fue trending topic mundial, no porque fue un éxito del show televisivo. El show televisivo tuvo problemas, incluso en el tercer bloque de ayer hubo un problema, una pregunta mal formulada. Ahí los moderadores tuvieron que salir al paso cantinfleando y la verdad que digamos que eso demostró que había poca preparación. Fue trending topic no por el show, fue trending topic porque efectivamente a la gente le molestó. No. ¿O le gustó? Le interesan los temas de ciencia. Puede que todavía no los comprenda, pero les interesa. Una de las conclusiones más claras que nosotros hemos tenido como diario es que cuando nosotros comenzamos a publicar contenidos científicos, lo primero que hicimos fue preguntarnos, esto ya hace varios años atrás, si los contenidos científicos iban a tener lectoría, lo que se pregunta a cualquier medio, ¿cierto? Entonces la única manera de poder resolver esa duda era haciéndolo. No poniéndonos el parche ante la herida y preguntando, no, estos temas derechamente a la gente no le gusta. Y empezamos a publicar distintos contenidos científicos. ¿Y cuál fue la respuesta que nosotros tuvimos? Que entre más contenidos científicos estábamos publicando, mayor interés generamos en la población. Perdona, Héctor, esto fue cuando nosotros transmitimos en directo buena parte de todas las conferencias del Congreso Futuro en enero, y el impacto de rating fue... Yo estaba en ese minuto de directorio y me sorprendió, ¿no? La conferencia sobre educación es una cosa muy... de Naranjo. ¿Cómo se llama Naranjo? Para no decir René, porque René es mi amigo comentarista de espectáculo. El profesor Naranjo, sí, Claudio Naranjo. Sí. No, pero sí, eso pasa, por ejemplo... Pero eso fue ayer, fue trending topic mundial, es decir, la gente le interesa, se dio cuenta que era pobre, sí, pero le interesan los temas, por supuesto que le interesa. ¿Le interesó el show? No, le interesan los temas científicos. Pero mira tú, nosotros llevamos a una física, el otro día a Tolerancia Cero, a hablar de cambio climático. La Maisa, climatóloga. No, pero ella es física también, doctora en física de Oxford. Y la Maisa Roja. Y fue extraordinario. O sea, no te digo que rompimos el rating, porque no. El Tolerancia Cero nunca va a romper el rating. Los programas de opinión en general... Gracias a Dios. Claro, no rompen el rating. Claro, que en una de esas nos convertiríamos a reglón seguido en payaso, no da lo mismo. Pero generó una audiencia
alta para los efectos de programas de opinión como nuestro, alta, que será alrededor de 7 puntos de rating, más CNN, o sea, te puede dar como 8 puntos de rating, pero estable durante hasta la 1:20 de la mañana, porque terminó el programa tardísimo, porque además se había caído, Chilevisión se había caído entero en términos eléctricos y no pudimos entrar a la hora, entramos 35 minutos más tarde, sin avisar. Y por lo tanto, ella sostuvo, cuando yo llevé a Última Mirada, que es el rating más alto que tengo de Última Mirada en el año, hasta ahora, es José Massa. Es un premio Nacional de Ciencias, que ayer también estuvo en el programa de ustedes. Porque no es toda, pero hay una audiencia importante que carece de oferta de contenido en los medios. Porque afortunadamente, ese intento por destruir la conciencia crítica del país, muchos se han salvado. Sobre todo entre los jóvenes, que vienen con una energía, con una fuerza diferente y están haciendo cosas. Afortunadamente, gracias a Dios, de nuevo para ponerlo en clave evangélica, al margen del aparato institucional, al margen del aparato del poder político, y están haciéndola de manera eficiente, de manera interesante, con otros valores, y entonces hay patria ciudadano, hay reserva moral. Eso que tú mencionas es un síntoma de eso. No todo pudo ser arrasado, afortunadamente. No toda la masa crítica reflexiva, la capacidad de generar conciencia, de interesarse por el problema nacional, por el problema humano, por el problema global, de pensar en otras claves, todavía tiene alguna presencia importante en Chile. Y eso está oculto, está sumergido debajo, ¿no?, de las grandes tendencias de consumo masivo, que son las que se imponen en la industria de la televisión, en la industria del consumo, de la industria editorial, en todas. Entonces esa gente no tiene capacidad de acceder a contenidos complejos. ¿Cómo se robustece esa conciencia crítica? Es precisamente, como tú decías también, pudiendo insertar estos temas científicos. Cuando uno conversa con un científico, yo he tenido el agrado de haber conversado con muchísimos, uno, a diferencia de encontrarse con temas complejos, cuando uno conversa con un científico, es mucho más simple, mucho más sencillo entender las cosas. En tu mismo programa fue clarísimo, Maísa Roja, yo lo vi cuando dijo, a ver, el tema del cambio climático no es solo medioambiental, es un problema de crecimiento. En 2 palabras te explicó el sistema completo. O sea, eso es relacionar el tema científico con lo que está pasando ahora. No es explicar, digamos, en términos de balance, cuánto CO2 más, el detalle del proceso biofísico, claro, no. No, fue clarísimo. 2 palabras se bastó para destruirte el modelo completo. Esto no es un problema de medioambiental solamente. Eso es entender ciencia. Eso es entender, digamos, que las medidas políticas son importantes. No cacharon, no supieron. Pero mira, este problema sí, Fernando. No, yo básicamente lo que quería decir es que en la base de muchos de los problemas que si pudiéramos mirar para atrás, a ver en qué momento la ciencia se disocia de todo el resto de las disciplinas, cuando estaban originalmente confluían todas en las mismas personas, digamos. La persona era científica, yo decía en la editorial, las personas históricamente, hace 5.000 años, eran simultáneamente arquitectas, historiadores, profesores, científicos. Todo eran. Y tú veías por qué Aristóteles hablaba de filosofía y proponía teorías respecto de los elementos que componían cada una de las partículas de la Tierra. En fin, cuando se disocia eso y se trabaja la especialización, porque la especialización pasa a ser crecientemente rentable. El pensamiento fragmentario. Claro, el pensamiento fragmentario pasa a ser crecientemente rentable. Es políticamente rentable. Piensa tú solamente desde tu hueco. Y es económicamente rentable, porque yo puedo poner una escuela de especialización por cada una de las subespecializaciones que yo tengo. Y facilita la dominación. Claro, pero es uno de los efectos prácticos que tiene eso, es que tú pierdes noción de contexto, pierdes noción de holística, como para ponerlo ciútico, holística de la ciencia como una disciplina que abarca buena parte de tu existencia. El conocimiento es una pura cosa. Exactamente. Entonces tú hoy día tienes la persona que te hace ortodoncia de molares del lado derecho. ¿Cachai? En fin, para caricaturizarlo en términos extremos, pero esa cosa le quitó lo que la ciencia tiene de maravilloso, que es la integración que tiene de las distintas disciplinas para mirar un fenómeno. Es que el desarrollo de la ciencia se da para que se pueda dar desde la ultra especificidad, ¿no? A finales del siglo XVIII, cuando empieza el
el boom de la ciencia en medio del proceso de la ilustración, y ese proceso ha seguido profundizando hasta el día de hoy, pero hemos llegado, y eso es lo fascinante de este momento, a la frontera de eso, ¿no? Y hoy día justamente lo que está como demanda central es la necesidad de integrar todo este pensamiento fragmentario en una pura mirada, ¿no? En la completitud, pero carecemos de la formación humanista suficiente que lo permita, ¿no? Es decir, no es casual, me lo recordaba aquí en el WhatsApp Jaime Retamal, columnista del diario. Oye, por algo se quisieron pitear filosofía de la Maya, no, la filosofía que es una de las disciplinas que integra. Claro, la gente, señores, filosofía no es Platón o Heidegger, no, es la capacidad de comprender de manera compleja todo el fenómeno de lo humano, reflexionar sobre la microfísica de partículas hasta el problema del alma, las relaciones políticas, todo. Y lo hace a través de una red de canales, para ponerlo en términos metafóricos de neuronales, canales neuronales que llevan un contenido que es sumamente peligroso, que es la lógica. De que tú estableces relaciones entre qué sé yo, situaciones que ocurren, sus derivadas y las causas que provocan. Y lo tratas de mirar desde un punto de vista racional. Y cuando eso es sustituido o es minimizado, bueno, tú tienes hoy día personas que pueden creer de que en realidad el cambio climático lo inventaron los chinos. Pero además no solo la lógica, la ética y la estética. Sí, son cuestiones fundamentales. Sí. Y en función de eso me gustaría recomendar un libro. Recomienda libros porque cada vez que recomienda libros, la gente pide libros. A ver. El libro El Tao de la Física de Fritjof Capra. Me parece un libro fundamental para comprender. Déjame anotarlo porque me lo van a pedir, entonces voy a tener un tic para repetirlo. El Tao de la Física de Fritjof Capra, que es un libro que es fundamental para comprender en la frontera en la que se encuentra la ciencia. Cuando hablamos de la física cuántica. Claro, no, la física como ciencia fundamental. ¿Se llama el estado de la física? No, el Tao de la física. El Tao, ya, ese está bueno, ya, ese está. Ya me parecía que el estado de la física era fome. El Tao de la física te creo, ya. Sí. Yo quisiera agregar una idea también a esta idea de la fragmentación. También hay dos cosas y hay que ser también sincero y otorgar, digamos, a quienes están realizando ciencia también cierta importancia. La fragmentación efectivamente ha logrado esa especificidad de todas las disciplinas, pero hoy los grandes proyectos científicos, y eso los científicos lo saben muy bien, proyectos que son digamos, que involucran varios centros en todo el mundo, no son ni siquiera multidisciplinarios. Hoy día el concepto es transdisciplinario. Hoy día es imposible. Y los científicos lo saben muy bien. Los científicos están trabajando hoy día, no los que estamos comunicando ciencia. Los científicos saben que la única manera de poder explicar ciertos fenómenos, como por ejemplo uno de los proyectos que están descubriendo cómo funciona el cerebro, no es solamente con neurocientíficos. Tienen neurocientíficos, psicólogos sociales, lingüistas, matemáticos. O sea, hoy los científicos están trabajando transdisciplinariamente. Lo que pasa es que todavía esto no lo hemos bajado a la gente, pero los científicos están trabajando ahí, no están cada uno. A los cabros les dan un libro de química y otro de física. Ese es el problema. Ese es el problema. O sea, no es el problema de los científicos, es cómo lo estamos haciendo. Bueno, por eso es que hay mucha literatura que integra este tipo de cosas. El que yo recomendé de Bill Bryson hace eso. El de Yuval Harari. De Harari, que es una joya. Homo Deus, es que es buenísimo. También hace lo mismo. Hay un par más que son también extraordinarios en ese sentido, que si que alguien está interesado me los pide, yo le voy a dar una lista. Yo te voy a confesar dos cosas. Yo me enamoré de la ciencia y yo entré del colegio a estudiar física, no a estudiar periodismo primero, estudié física primero, durante un año y medio. Después las razones por las cuales me salí son otras, pero yo estoy en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, física primero, y la razón es porque la Universidad de Física fue por un libro que me lo regalaron de Pascua a mí cuando yo tenía como 8 o 9 años, creo que más o menos 9 años, que se llamaba La Tierra y sus recursos, que era un libraco así que tenía, el primer libro que yo veía como una infografía, y ahí aparece una cosa que me sorprendió tanto y que la encontré fascinante, que si que el sol se fuera a acabar, por ejemplo, que hasta el día de hoy me acuerdo, si el sol se fuera a acabar, nosotros nos daríamos cuenta hasta 8 minutos más tarde.
Pucha, pero ¿por qué? Si el sol se acaba, pues se acabó. Bueno, porque la luz del sol se demora 8 minutos en llegar a la Tierra. Y lo escuché, pero increíble, y empecé a decir, oye, ¿qué otras cosas pasan? La dimensión del espacio, ¿qué otras cosas pasan? Entonces uno empieza a entender por qué la luz que tú ves de estrellas muy distantes son historias de estrellas que probablemente ya no existen. Claro, es que miramos el cielo, miramos el pasado. Hace qué cantidad de tiempo. Pero, en fin, si es que alguien está interesado en alguna de estas cosas, le podemos dejar el libro aquí, los del mostrador más los míos, y ahí armamos una biblioteca completa. A la vuelta de la esquina de la reflexión sobre la distancia a las estrellas está la pregunta por el lugar del hombre en el cosmos. Es decir, te sitúa, te desarrolla la conciencia, dice qué pequeño soy, qué infinitesimal soy. Soy igual que una hormiga en relación a la vida humana. Un grano de arena en una playa. Es un proceso neuronal de ampliación de la conciencia. Fantástico. Gracias a Héctor Cosio y a Mirko Macari por el mostrador en la clave, que ya viene Fernando. De 1 hora próximamente. Luego viene. Ya viene. El mostrador en la clave, 1 hora. Chao, buen 18. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, todo lo que hay que saber para empezar bien informado la jornada. Nuevo atentado en Londres, cubo bomba dejó varios heridos en la estación Parsons Green. Policía califica el hecho como terrorista. Chile presentó además su dúplica en respuesta a la demanda boliviana por salido al mar en La Haya. El canciller Muñoz se mostró confiado en los argumentos de Chile y se dijo aquí: llamamos a que la gente la pase bien sin dañar la vida de otros. Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia, habló en Diario Clave. Diario Clave. Revisión de noticias, datos, servicio y todo lo que necesitas saber para comenzar la jornada bien informado. De lunes a viernes de 7